Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Como seguro que ya sabéis, he convocado para el 20 de diciembre las elecciones generales que decidirán quién asumirá la gran responsabilidad de gobernar España los próximos 4 años. Estas no son unas elecciones más. Llegamos a ellas en un momento muy importante para todos. El 20 de diciembre nos jugamos algo tan crucial como retroceder o seguir avanzando. Por eso son tan importantes estas elecciones y por eso me gustaría pediros que participéis y que os forméis opinión de la mejor manera. Contrastad la información, profundizad en los datos, llegado el momento comparad los programas. Y yo no solo quiero verme mañana con el presidente de Gobierno que nos ha llamado, no solo quiero estar en contacto con el líder de la oposición, el señor Pedro Sánchez, o con otros partidos, sino que creo que los españoles tenemos que sellar nuestro compromiso con España. Hay que sellarlo, hay que ponerlo encima de la mesa y hay que firmarlo. Y yo le voy a proponer mañana al señor Rajoy y también al señor Sánchez un pacto por España. Un pacto por España. Porque España no es una legislatura, España no es un gobierno, España es nuestra nación. Hay que hablar con todo el mundo, a izquierdas, a derechas, en el centro y con todo el mundo. Hay problemas muy serios en nuestro país que requieren que afrontemos, desde nuestro punto de vista, una reforma constitucional que garantice a la gente que va a tener derecho a la vivienda, que garantice a la gente que la justicia va a ser independiente y no vamos a tener jueces que son de FAES juzgando a corruptos del Partido Popular. Necesitamos también más democracia en nuestras instituciones. No pensamos que el Senado no se corrige llevándolo a Barcelona, sino que el Senado tiene que ser reformado profundamente para que las distintas comunidades autónomas se sientan reconocidas en una Cámara territorial. Los principios de la ONU, que yo sepa, los firmaron muchos menos países de los que existen ahora en la ONU. Es decir, desde el año 47, se han triplicado, no se lo digo a ojo, el número de estados. Por lo tanto, uno más no creo que haga colapsar a la ONU ni a las normas que se han dotado. Precisamente la ONU lo que reconocía, aparte del derecho a autodeterminación de los pueblos, es que el principio democrático era el imperativo en la manera de solucionar conflictos. Saludos, muy buenos días, bienvenidos una mañana más a la cafetera. ¡Qué temazo! Sí, Fridonia, dice, es que Cheflo lo está diciendo en el chat del programa. Ya sabéis que se incorpora a este programa en directo la gente a través de internet, a través de las redes sociales, del chat de Spreaker, de Twitter, con un hashtag que vamos a utilizar hoy, Ana Pastor en la cafetera. Vamos a hablar con la periodista. Ha estado con Malala, la Premio Nobel de la Paz. Es un perfil interesantísimo, tiene una experiencia francamente interesante, así que vamos a hablar con ella y que nos cuente cómo ha sido conocerla y cómo es este personaje y que nos la presente. Francamente interesante. Bueno, hablaremos con Ana Pastor ahora en unos minutos, pero antes me vais a permitir que, como cada mañana, saludemos a los miembros de la Resistencia impenitentes. Bienvenidos, os habla el reverendo Berlín. Id pasando a esta nuestra parroquia. Algunos veo que dejáis de venir últimamente con la frecuencia con la que
llegabais antes. Vamos a tener que hablar ahora cuando termine la misa. No, bueno, sabéis que esto es un club, no es una religión, en fin, específicamente. Esto es un club, aquí no preguntamos de dónde vienes, de dónde procedes, quién es, qué has hecho antes. No tiene importancia. Lo importante es que has llegado a un lugar donde se te comprende, donde nos acogemos los unos a los otros en esta gran familia que es la Resistencia de la Cafetera, donde tratamos de atender a lo que reproducen los medios de comunicación, pero sin el ruido que generan cada día, y dedicamos unos minutos todas las mañanas a leer la prensa, a tomarnos un café en familia, y nos juntamos aquí saludando en primer lugar a nuestros expatriados, aquellas personas que han tenido que dejar su país y que se han tenido que buscar la vida en el extranjero, dejando atrás a familiares, amigos, novias, novios, parejas, amigos, cervecitas, tapitas, la vida de este país. Y para los que este programa es un hilo de Ariadna, no estáis solos. Un hilo de Ariadna que les conecta con otras personas que, como Celemín, Sergio, Isabel Aragón, Estefanía. Dice: desayunos de la cafetera, buenos días. Rojo hasta la médula, Tony Matarín. Un afectuoso saludo. Hacía días que no te veía, Tony Matarín, por aquí. Fernanda, Gracia Moreno, Paloma Irazazábal, San Pasos, Libre FM, Dime Radio, Hardy Useful, Ara Levántate y Piensa, La Chimol, Tito Stop Tip, Orpositor, Rojo hasta la médula, Fende Testas, Vladimir, Cheflo, Inmanitas, Mamen Páez, Argantonio, Rafa Guardiola y tantos amigos y algunos otros a los que no veo, que estarán poniendo el mensaje, que luego me reprochan, me dicen: hace días que no me lees poniendo el mensaje. Daniel Riquelme, por ejemplo, como no estés escuchando hoy que te he saludado, te vas a enterar. El problema es que surgen los mensajes que vais enviando a Twitter, van volando, entonces me cuesta leerlos a tiempo real. Pero bueno, bienvenidos a la cafetera. Si la estás escuchando, no estás solo, eres la Resistencia. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida, porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata, pero con esta diferencia: la única cosa que no se puede comprar es la vida. Ferlín. Ana. ¿Qué tal? Radiocable.com. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días, Fernando. Bueno, qué ganas tenía de encontrar una excusa para volver a invitarte a café, Ana, aquí. Además, oye, que el programa del domingo es que es una excusa perfecta, porque has estado con Malala, con la Premio Nobel de la Paz, ¿no? Sí, hemos estado hace unos días con ella en Londres. Nos ha costado 3 años conseguir esta entrevista. La verdad es que desde que se convirtió, sobre todo para su desgracia, en noticia, pero también en un icono de todo el mundo, yo había intentado por varias vías, llamando a varias puertas, y ahora se ha dado la oportunidad. Se va a estrenar un documental que yo ya he visto maravilloso sobre su vida y me ha parecido un personaje fascinante, la verdad. Oye, y cuéntanos un poco la historia de ella, para que los que la desconozcan. Pues era una niña de 14 años. En Pakistán, como mucha gente quizá recordará, los talibanes empiezan a tomar el poder. El ejército del gobierno intenta echarles, pero no lo consigue. Ella vive en una aldea rural, en el valle de Swat. Y bueno, empiezan a destruir escuelas. El mulá, que digamos es de la zona donde ella vive, empieza a lanzar mensajes a través de la radio. Primero dice a las niñas que no pueden ir con pelos de colores al colegio, después les dice que no pueden llevar libros, y hay un grupo de niñas, entre ellas Malala, que continúan haciéndolo, siguen yendo a las escuelas con los libros, se cambian los velos a más oscuros, y un día, el 9 de octubre de 2012, Malala, cuando solo tenía 14 años, van en un pequeño autobús al colegio, paran el autobús y un hombre armado, un talibán, pregunta quién es Malala de todas vosotras y le pega un tiro.
Bueno, intentaron matarla, pero no lo consiguieron, y mucha gente recordará que además pasó muchos meses, la tuvieron que sacar de Pakistán, y a toda su familia llevarla al Reino Unido, que es donde vive ahora, y consiguió sobrevivir a un montón de operaciones. Bueno, en fin, tiene una parte de la cara todavía bastante tocado, pero es una mujer o niña o adolescente, como lo queramos llamar, no solo con muchas ganas de vivir, sino que dice que hasta la muerte se puso de su lado. Es una mujer muy valiente que decidió que tenía que defender que las mujeres también tienen que ir al colegio, y se jugó la vida por ello. Desde entonces se ha convertido en un icono de la lucha por la educación de las niñas, por la libertad. Y dicen que es impresionante el carácter que te ha parecido, porque parece que es brutal, ¿no? Que tiene una fuerza vital que le impresiona a todo el mundo. Lo decían en la BBC, que tiene unas ganas de vivir. ¿Qué es lo que te ha gustado de ella? Sí, me gusta la combinación de esto que decimos que es un icono, le dieron el premio Nobel de la Paz hace no mucho, pero es un adolescente al fin y al cabo, ¿no? Entonces, la entrevista la arrancamos por ahí, como alguien que tiene solo la edad que tiene ella, que acaba de cumplir 18 años, se ve metida en un lío pues de seguridad. Por ejemplo, nos citaron en un sitio para ir a la entrevista, incluso estando en el Reino Unido, que no puede volver a su país precisamente por eso, porque todavía está amenazada, que tiene que atender a periodistas, ¿no? Y que sin embargo le preocupa mucho los estudios. Entonces me gustó mucho esa combinación, porque la entrevista se hizo en un día en el que ella no tenía colegio, es la condición que había puesto, y cuando ya había acabado este trimestre, que en el Reino Unido ya se había terminado y había visto que sus notas eran buenas, ¿no? A mí me gusta esto de que ella dice de yo no puedo dar lecciones sobre educación a los niños de todo el mundo si yo estoy faltando a clase pues por promocionar mi historia o lo que sea, ¿no? Es bastante coherente, y para la edad que tiene me parece de lo más sensata, claro. Bueno, es que con 18 años se ha convertido en... Dice Time que es una de las 100 personalidades más influyentes del mundo. Ha estado reunida con todos los líderes mundiales, con Barack Obama. Y me impresionó una cosa muchísimo, porque a pesar de la experiencia vital que ha tenido ella, es partidaria del diálogo con los talibanes. Sí, es verdad que ahora intenta no entrar mucho en política, pero también es verdad, me refiero en política tan concreta, ¿no? También es verdad que lo hace, ¿no? Bueno, una de las partes de la entrevista yo le pregunto si perdona, ¿no? Nosotros vivimos en un país en el que el terrorismo ha destrozado la vida de mucha gente y ha machacado a esta sociedad, y también hay un debate sobre si hay que perdonar o no. Y yo se lo pregunto con esa mención, y ella me dice que sí, que perdonó desde el primer día, ¿no? Es una cosa increíble. También se lo pregunto a su padre, que también lo vamos a ver el domingo, y él dice que a él le cuesta más, que consigue hacerlo pues por inspiración de la propia Malala, ¿no? Pero es verdad que luego, por ejemplo, también se reúne con Obama y le reprocha la utilización de los drones, o con el presidente de Nigeria cuando fue a ver a los padres de las niñas y a las madres de las niñas de Boko Haram, y le reprocha no haber hecho más por esa gente para proteger a esas niñas, ¿no? O sea que, bueno, tiene pocos años, está politizada en el buen sentido, y de pequeña quería ser médico, pero ahora yo creo que empieza a ver, y se lo preguntamos también, la posibilidad de convertirse en un referente político o en una líder, como dice ella, que quizá a veces se puede hacer política desde fuera también, ¿no? Sí, es como insinúa que quiere dedicarse a la política y que en el futuro le gustaría hacerlo, ¿no? De todas maneras, como no lleváis solamente este tema en el objetivo, porque también estamos viviendo un momento muy sensible en España, con cambios profundos que aparentemente se avecinan, y creo que tenéis a Ada Colau el domingo. Sí, va a ser otra de las entrevistas. Como decimos, la de Malala la hemos grabado estos días en Londres, y la de Ada Colau será, como siempre, en el plato del objetivo el domingo por la noche. Y yo creo que llega en un momento fantástico, con tres temas muy abiertos, ¿no? Por un lado, tú lo decías, ese nuevo órdago de Junts pel Sí y de CUP anunciando que va a haber una votación ya para iniciar el proceso de independencia de manera unilateral. Por otro lado, su acuerdo con Podemos. Finalmente parece que hay acuerdo. Vamos a ver en qué se concreta, si veremos a Ada Colau haciendo campaña para las elecciones del 20 de diciembre con Pablo Iglesias. Y hoy mismo tiene una votación muy importante. Recordad que Ada Colau consiguió 11 concejales de los 41 que hay en Barcelona. Es decir, está en un gobierno muy frágil, que si le retiran cualquier apoyo, pues puede no sacar adelante medidas que ya ha prometido, ¿no? Así que yo creo que son tres cosas que hacen que la entrevista del domingo también pueda ser muy interesante, la de Ada Colau. Hay quien la ve como una posible sustituta de Pablo Iglesias, si el resultado no fuera el que espera Podemos y Pablo Iglesias diera ese paso del que se ha especulado mucho, ¿no? De abandonar la primera línea de batalla, y hay quien ponía los focos hacia Ada Colau. O sea que es una entrevista interesantísima en un momento muy interesante. Oye, Ana, te tienes que venir, la verdad es que como ahora me pillo la de mudanza, pero te tienes que venir un día a presentar el programa. Aquí. No. Sí, ya lo hizo Iñaki, te comprometiste. Mira, ya, pero, sabes que había demanda, Berlín,
Gabilondo es Gabilondo y son palabras mayores. Mira, si lo que no quieres es madrugar... Fantásticamente bien. No, ¿qué te voy a contar de tener hijos pequeños? El madrugón es el mismo. Que pero sepas, yo te lo iba a decir... Fernando Berlín y la No. Pastora, Berlín, yo soy... No me interrumpas, que parece pastor. Yo prefiero escuchar a Fernando Berlín en la cafetera por las mañanas. Bueno, ya te he dejado hablar. Te lo iba a decir antes, para cerrar, para clausurar la pequeña guardilla de Radio Cable. Sabes que ayer cerré la puerta por última vez. Entré en casa para ver los detalles, Wow. y estaba bien la pintura y tal. Y después de 18 años es cerrar una vida, es cerrar una puerta. Y ven, tú has conocido esa casa, la has visto. Bueno, me dio un poco de penita. Y me habría gustado que hubiéramos cerrado esa etapa presentando tú el programa allí. Yo soy un gran becario, hago un café estupendo para que... pero bueno, ahora que lo vamos a hacer en un garaje, te tienes que venir, Ana. O sea, no hay excusa posible porque la ha pedido la gente. Lo que me gusta de tu nostalgia, Berlín, es que comienza una nueva vida apasionante. Y en esa vamos a estar. Mira, hoy estamos. Bueno, te tienes que venir, o sea, ya te extraeré el compromiso. Ana Pastor, El Objetivo el domingo. Muchísimas gracias, Ana, con 2 entrevistas muy interesantes. Muchas gracias, Ana. Gracias, Fernando, a vosotros y a todos los que están escuchando. Radiocable.com. Vendrá, ya lo conseguiremos. El martillo de la cafetera es incesante. Además, tenemos una herramienta cuyo poder, una caja de los truenos, la caja de Pandora, cuyo poder todavía desconocen las fuerzas de las oligarquías, que cuando la abramos, y es ese hashtag que todas las mañanas convertimos en trending topic. Imaginaos qué poder. Y el poder lo tenéis cada uno de vosotros, porque cada vez que lo utilizáis estáis contribuyendo a que... Pero imaginaos que ponemos un hashtag, el que queramos, podemos elegir las palabras que sean, y se puede montar la gorda, porque durante 2 o 3 horas de hashtag, de trending topic, podemos situar cualquier cosa. Así que, Ana, yo de ti me andaría con ojo, no vaya a ser que pongamos un hashtag que, en fin, ¿sabes? Sí, amigos, el poder de la cafetera se extiende silenciosamente, y cuando se quieran dar vuelta y miren hacia atrás verán una auténtica revolución de masas caminando en su dirección. Bueno, continuamos aquí. Sabéis, estaba observando las portadas de los periódicos. Vienen muy repartidas, pero sorprendentemente me llama muchísimo la atención que hoy el texto presentado en el Parlament catalán todavía sigue en las portadas de los periódicos y con bastante despliegue, bastante ampliamente. Y sabéis que esta es la llamada Declaración de Independencia, que luego no es tal, porque es un documento que llega al registro para ser votado en el Parlamento, pero no deja de tener protagonismo. Y es un tema relevante, esto nadie lo discute, pero ya lo hemos visto en el pasado también. Ya vimos una declaración de soberanía en el Parlamento y no pasó nada. Nada. Pero entonces, ¿por qué tanto ruido ahora? Y no hay que engañarse. Es por preocupación, evidentemente. Es por preocupación. Pero hay otro asunto también. Es porque la prensa está jugando su papel electoral. Y el discurso de España aglutina el voto en torno al bipartidismo. E incluso un poco más hacia el Partido Popular. Y no solamente eso, el discurso de la España unida aleja a Podemos. Lo descoloca, lo deja sin espacio político. Así que claro que hay algo de interés en la forma en la que se está manejando este asunto en todas las portadas del país. Nada de corrupción, si la hay es para hablar de Jordi Pujol. Nada de regeneración, nada de separación de poderes, nada de mejorar la democracia. No. Lo que se está diseñando es una segunda transición alrededor del tema del dilema territorial.
Y si alguna vez existió ese espejismo de que podíamos mejorar la democracia, esto ha sido olvidado, por lo menos en las portadas de los periódicos. Y claro que, evidentemente, el dilema catalán es un tema trascendental, pero ¿es el más urgente? ¿Es el más urgente en la agenda política? Porque en 2 meses hay elecciones generales que nada tienen que ver con lo que está ocurriendo en Cataluña. Y en efecto, como dice Rajoy, son muchísimas cosas las que están ahora en juego. Claro, que tienen una cierta guasa que Mariano Rajoy pida que se comparen los programas electorales. Como seguro que ya sabéis, he convocado para el 20 de diciembre las elecciones generales que decidirán quién asumirá la gran responsabilidad de gobernar España los próximos 4 años. Estas no son unas elecciones más. Llegamos a ellas en un momento muy importante para todos. El 20 de diciembre nos jugamos algo tan crucial como retroceder o seguir avanzando. Por eso son tan importantes estas elecciones y por eso me gustaría pediros que participéis y que os forméis opinión de la mejor manera. Contrastad la información, profundizad en los datos, llegado el momento, comparad los programas. Como tengamos que comparar los programas, como si algunos los considerasen una Biblia. De esto ya hemos oído hablar. Pero bueno, es que ayer Mariano Rajoy, con este vídeo mensaje vía plasma, convocó a los ciudadanos españoles a las elecciones del 20 de diciembre. Queda abierto el inicio de la carrera electoral y a partir de ahora nos va a acompañar mucho ruido en las próximas semanas, muchísimo ruido, para ver cómo, en qué se determinan al final el resultado, ¿no? Pero llama la atención la portada, por ejemplo, de el periódico El País, con el titular al que me refería. La mayoría de catalanes rechaza la declaración de independencia, encuesta de Metroscopia. Más de un 70% se opone a que Artur Mas vuelva a ser investido presidente. PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos aceptan no usar la crisis catalana como arma de refriega electoral. Iglesias y Rivera hablarán en la Moncloa tras entrevistarse hoy con Rajoy. Bueno, es que sabéis que ayer hubo bastante confusión. Pablo Iglesias no estaba convocado para acudir a la Moncloa. Mariano Rajoy había llamado a todos los líderes políticos, menos a Pablo Iglesias. Había llamado a Albert Rivera, había llamado a Pedro Sánchez, pero a Pablo Iglesias no le habían convocado y esto generó una cierta sensación de desatención, ¿no? Incluso Podemos, por boca de Sergio Pascual, el secretario de organización, salió por la mañana diciendo que les parecía, en fin, una falta de respeto democrático que no fuera convocado porque ellos estaban dispuestos a hablar con todos. Hay que hablar con todo el mundo, a izquierdas, a derechas, en el centro y con todo el mundo. Hay problemas muy serios en nuestro país que requieren que afrontemos desde nuestro punto de vista una reforma constitucional que garantice a la gente que va a tener derecho a la vivienda, que garantice a la gente que la justicia va a ser independiente y no vamos a tener jueces que son de FAES juzgando a corruptos del Partido Popular. Necesitamos también más democracia en nuestras instituciones. No pensamos que el Senado no se corrige llevándolo a Barcelona, sino que el Senado tiene que ser reformado profundamente para que las distintas comunidades autónomas se sientan reconocidas en una Cámara territorial. Así que Sergio Pascual se quejaba de que no hubieran invitado a Pablo Iglesias, pero finalmente, sabéis que de pronto la Moncloa, a las 2 de la tarde, vimos en Al Rojo Vivo, de pronto una noticia de última hora, Pablo Iglesias fue convocado a la Moncloa y acudirá hoy por la tarde y después ha convocado una rueda de prensa. Allí mismo dará una declaración, como recuerda el periódico El País en su portada. Dice también, China acaba con la política de hijo único. Ayer la BBC ardía con esto, aquí no tuvo una gran repercusión, pero sabéis que están intentando hacer frente al envejecimiento de su población y va a anular en marzo esa política de hijo único que lleva 4 décadas en pie. Bueno, pues hoy es la fotografía de portada del periódico El País, es uno de los temas más impactantes en el panorama de las noticias globales. Es anecdótica, no tiene una trascendencia, en fin, que nos pueda ocupar la actualidad política, pero tiene una enorme importancia para la comunidad china y llama la atención, ¿no? Pero
El País también, Deutsche Bank suprimirá hasta 35.000 empleos tras registrar pérdidas récord. La filial española del banco alemán cree que el ajuste no afectará a sus 249 oficinas. Por cierto que se está preparando una gran fusión bancaria. Habéis visto que circula en los últimos días, ojo porque hay bastante de especulación en esto, pero hay algo de fondo, de realidad en el texto que está circulando. Se dice que los bancos han parado unos procesos de fusión que estaban pendientes por instrucción europea, y que los han parado a la espera de las elecciones, pero que esas fusiones van a suponer la pérdida de miles de puestos de trabajo, porque imaginaos todas las duplicidades, el cierre de oficinas, y el texto viene a decir algo así como que quedarían 3 grandes bancos en España después de este marco de fusiones, ¿no? Yo, por lo que he estado preguntando por ahí, lo que me dicen es que es verdad que hay una serie de procesos pendientes, algunas de las entidades podrían ser absorbidas. Hemos visto que Bankia, desde luego, toda su estrategia consiste en fortalecer las cuentas para sacarla a la venta y que la compre otra entidad financiera. Así que hay movimientos que están pendientes que puede que se produzcan, pero desde luego no en la dimensión con la que se está especulando, ¿no? Pero llama la atención, 35.000 empleos el Deutsche Bank, y aseguran que no afectará a sus 249 oficinas en España. Ahora, ¿afectará el número de personas que trabajan en ellas? Bueno, pues está por ver, ¿no? El republicano Marco Rubio gana terreno en las elecciones de Estados Unidos, dice el periódico El País, y una noticia que no está teniendo demasiada trascendencia, sorprendentemente. Hallados los cadáveres de los 3 militares en el helicóptero hundido. Después de una enorme confusión, después de varias meteduras de pata encadenadas del Ministerio de Defensa, resulta que ayer los buzos, ya lo sospechábamos cuando un juez acudió hace 24 horas, salió en camino hacia el lugar donde se había estrellado ese helicóptero, pero después de que los buzos descendieran, parece que los descensos además han sido muy complicados porque había tiburones en la zona, tenía que haber tiradores de élite en las barcas para proteger a los buceadores, además el tiempo no acompañado ha dificultado bastante las tareas de búsqueda, pero finalmente consiguieron llegar a la cabina y en la cabina encontraron los cadáveres de los 3 militares que fallecieron en este accidente. Es una tragedia, fijaos, pero que tiene una lectura política, porque aquí ha sucedido un episodio bastante poco comentado, y cuando Marruecos da a conocer la información, transmite un comunicado diciendo que un barco pesquero ha recogido a los 3 militares españoles que se habían estrellado y que los restos estaban alrededor, los restos del helicóptero. El gobierno dio por buena la tesis e inmediatamente lo comunicaron, lo intentaron patrimonializar, salieron en público, lo contaron, se emitió un comunicado al que se le añadió: están sanos y salvos. Marruecos no había dicho eso, había dicho que se había recogido a los 3 militares, pero no había dicho en qué condiciones había sucedido eso, ni cómo, ni nada, no daba más detalles. Pero Defensa lo dio por bueno. Y las familias, imaginaos, la alegría en las familias, y de pronto se empieza a desconocer la información, no tienen contacto durante 24 horas, no consiguen contactar con los militares, nadie da... Es una metedura de pata del gobierno de un tamaño, de una dimensión formidable, porque hay familias en juego, sufrimiento en juego, personas, y avalar, dar por buena una tesis, hasta el punto que se acercaron a algunos periodistas y le preguntaron: bueno, pero entonces, si no aparecen, si no están llamando, ¿descartan ustedes el secuestro? Y el gobierno en aquel momento, sin haber podido encontrar todavía la cabina, porque no la habían encontrado, el gobierno dijo: no podemos descartar nada. Y la prensa, al unísono, lo veréis, si vais a Radio Cable, veréis que la prensa internacional además se comió totalmente esa tesis, al unísono dijeron que no se descartaba el secuestro y centraron la información en torno a eso. No había ningún dato, en realidad es que no habían podido descender hasta el helicóptero, y de hecho a mí lo que me decían fuentes de defensa es que si descendían y no estaban los cadáveres, aunque ellos daban por bastante viable la tesis del accidente con final fatal. Pero dice, claro, si no los encontramos dentro, ¿cómo se justifica esto? ¿Cómo se puede tal? No podemos descartar lo otro. Dice, pero claro, es una pregunta de los periodistas, no es que realmente nosotros estemos trabajando sobre esa tesis. Bueno, una auténtica chapuza en materia de comunicación, dice Nacho Cuevas, dice, ha sido como lo del Yakolev de Federico Trillo, intentaron apuntarse el tanto del éxito de la supervivencia y ahora tenemos a familias destrozadas por esas falsas esperanzas durante unas horas y este fatal desenlace. En fin, estás escuchando La Cafetera. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com
dice Hab Balfri, dice Morenés, con otra calamitosa actuación en el rescate. Y ahora estamos en plenas elecciones y por eso están manejando con una cierta cautela. Ahora bien, yo quiero lanzarle al Partido Popular la siguiente reflexión. ¿Os imagináis que hubierais estado vosotros en la oposición y hubiera sucedido esto con el Partido Socialista gobernando? ¿La que habríais montado durante las elecciones en plena campaña electoral? ¿El ruido que estaríais armando? Lo digo para que se reflexione un poquito sobre la responsabilidad cuando es enfrente, ¿no? Porque ahora el Partido Popular está exigiendo responsabilidad. Lo exige para Cataluña. Ahora, cuando estaban en la oposición, el ruido lo generaban ellos. Lo exigen para las operaciones militares. El ruido lo generaban ellos. ¿Os acordáis del secuestro de la Lacrana? Y la que montaron en todas las tertulias televisivas de la TDT por las noches, exigiendo al gobierno de Zapatero actuaciones diferentes, especulando sobre el futuro de los marineros apresados. ¿Os recordáis? Porque ahora tenemos 3 periodistas que siguen secuestrados. ¿Os acordáis? Antonio Pampliega, que siguen secuestrados en Siria y la gente se está comportando con una... Y lo está haciendo la oposición. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Porque están metidos en plena campaña electoral. Bueno, y uno de los mensajes ayer que más llamaron la atención, ahora tendréis la oportunidad de comentarlo, es Albert Rivera, protagonista hoy en la portada del periódico ABC, una fotografía, pues creo que es el Casino de Madrid, sí, el Casino de Madrid, muy bonita, una escalera así muy palaciega, muy de Albert Rivera. Albert Rivera pide un pacto por España en el foro ABC, dice el periódico ABC. El presidente de Ciudadanos convoca a PP-PSOE para sellar nuestro compromiso con España mediante un acuerdo que garantice la unidad territorial, dice Albert Rivera, y que prohíba gobernar con el apoyo de quienes quieren romper el país. Claro, ¿y quiénes quieren romper el país? Con el compromiso de no gobernar con ellos, porque el Partido Popular ha gobernado con PNV, con Convergencia y Unió, cuando lo ha necesitado, porque cuando ha tenido que tirar de otros no ha tenido ninguna duda en hacerlo. Albert Rivera, la propuesta de Albert Rivera que se pronunció en estos términos. Resonó la palabra España en el Casino de Madrid. Y yo no solo quiero verme mañana con el presidente de gobierno que nos ha llamado, no solo quiero estar en contacto con el líder de la oposición, el señor Pedro Sánchez, o con otros partidos, sino que creo que los españoles tenemos que sellar nuestro compromiso con España. Hay que sellarlo, hay que ponerlo encima de la mesa y hay que firmarlo. Y yo le voy a proponer mañana al señor Rajoy y también al señor Sánchez un pacto por España. Un pacto por España. Porque España no es una legislatura, España no es un gobierno, España es nuestra nación. España es nuestra nación, no es un gobierno, no es una legislatura. Hay que sellar un pacto por España. Cuando la palabra España empieza a tomar tanto protagonismo, ya lo vimos con Pedro Sánchez, con aquella gran bandera, ¿os acordáis? En ese mitin tan relevante, tan discutida, tan comentada en el Partido Socialista. Pero cuando España empieza a tomar tanta importancia, empieza a ocupar el tema central de las portadas, hombre, resulta chocante, ¿no? Porque si es una utilización interesada, hay temas sensibles con los que no se debe jugar.
Ultras griegos atacan las lanchas de los refugiados que tratan de llegar a Lesbos. Es el tema de portada del periódico El Mundo, es escalofriante. Dice que Human Rights Watch ha documentado cómo grupos de encapuchados armados estaban saboteando embarcaciones y obligando a rescatar a centenares de personas frente a la costa griega. Dice, Ali, de 17 años, una de las víctimas de los ataques en el Egeo, nos abordaron y nos destrozaron el motor. Dice... Este muchacho envuelto en una manta de supervivencia. En fin, es dramático. Las noticias que estamos teniendo en las últimas horas sobre los refugiados son absolutamente dramáticos. El drama que estamos viviendo y cómo siguen mirando Europa hacia otro lado con esa frívola preocupación que demostró aparentemente tras la foto de Aylar en las costas de Turquía, fallecido. Y fijaos, qué rápido, qué poca memoria tiene Europa, qué poca memoria. Me están preguntando en el chat a esos 3 periodistas a los que he aludido que están desaparecidos en Siria y de cuyas gestiones para sacarlos de allí no se conocen avances, se presuponen conversaciones, pero no se conocen. Generalmente en estos casos las propias familias y la gente que conoce bien el trabajo que hay que hacer para rescatar a 3 personas, para conseguir que sean liberadas, siempre piden cautela y que no se haga ruido en torno a eso, y por eso no se está conversando demasiado, pero la noticia es conocida, está en los periódicos, la podéis buscar. Son Antonio Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre. Son 3 periodistas muy conocidos, por cierto, en Internet, en Twitter. Son formidables corresponsales de guerra que han estado pisando cristales rotos desde hace muchos años, con, en fin, verdadera coraje, y que desaparecieron en Siria, están secuestrados, y presuponemos que el gobierno está trabajando en su liberación, está trabajando haciendo gestiones. Pero la reflexión no iba tanto en torno al caso, porque no creo que sea conveniente poner el foco, sino en que me habría gustado ver la actitud del Partido Popular si hubiera estado en la oposición, con este y con otros casos, ¿no? El periódico El Mundo también lleva esa noticia, pero con escaso despliegue también. Hallan en el helicóptero hundido los cadáveres de los 3 militares, los cuerpos del capitán José Morales, el teniente Saúl López Quesada y el sargento Jonander Ojeda quedaron atrapados en la cabina del helicóptero que se precipitó al Atlántico hace una semana cuando volvía de unas maniobras en Senegal a su base de Canarias. Esa reflexión que hace José Manuel Martínez en Twitter. Dice, ojalá los partidos se ocuparan tanto de los españoles como dicen preocuparse tanto por España. Es verdad eso, José Manuel, además, pero ¿no te parece inquietante todo la altisonancia que se está empleando para hablar de España? ¿Cómo se recupera el discurso del nacionalismo español? Oye, que era un discurso completamente trasnochado hace un año. Y de pronto es verdad que hay un reto, que es el reto catalán, que hay que gestionar. Pero bueno, habían empezado a gestionarlo el propio Partido Socialista, tenía una hoja de ruta con su reforma constitucional y lo estaban observando. Pero de pronto la palabra España ha cobrado una gran notoriedad, ¿no? Para alegría y gusto de quienes nadan en ese discurso con una naturalidad sorprendente, ¿no? Porque en realidad quienes se benefician de ese discurso son los de siempre. Ojo, no digo que la palabra España deba ser ignorada, ni repudiada, ni nada parecido. Al fin y al cabo es el país en el que vivimos, tampoco vamos a ser con esto. Pero algunos lo utilizan intencionadamente, desde hace muchos años. Así que hay que manejarla con cautela. Porque hay quien dice, claro, a mí me gustaría que España tuviera las banderas que tiene Estados Unidos y pronunciase su nombre como lo pronuncian. Me decían a mí, me reprochaban un día en una tertulia. Me decían, es que claro, la izquierda no se atrevís a decir España. Digo, si yo digo España con total tranquilidad, lo que no hago es abusar de la palabra. Es que otros la habéis manejado y utilizáis España como una máscara para ocultar otras cosas. La palabra España es una palabra, es que es un país, señores.
el país en el que vivimos. Tiene esa importancia, pero ni más ni menos que esa. Para hacer la cafetera de Radio Cable hemos tenido que convencer a mucha gente. A Iñaki Gabilondo. Me hace mucha ilusión este experimento que tú has iniciado hace unos días, en el cual yo pues voy a procurar aprender muchísimo. A Antonio García Ferreras. Para Radio Cable siempre listo y dispuesto, y en alerta. A Ana Pastor. Siempre para la cafetera y sobre todo para Fernando Berlín, aquí estamos. A Jordi Évole. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo grande. Por suerte sé que estamos muy bien acompañados. A algunos como Pedro J. Ramírez porque tienen más tiempo libre. Lo sorprendente tal vez no sea que yo haya dejado ayer o el domingo vaya a dejar de ser director del Mundo, sino que haya aguantado 25 años o que me hayan aguantado durante 25 años. A otros como el Gran Wyoming, a pesar de sus resistencias. Primero, no estoy cualificado. Segundo, no tengo vocación de servicio. Tercero, tengo una banda de rock and roll que es lo que más satisfacción me da. Y todavía te preguntas, ¿por qué escuchar la cafetera? Your fancy clothes are only just bags of water. The girl who you took to the senior prom went to freshen up, but then she took too long. The guy you found her kissing in the parking lot, they're mostly just bags of water. Buenos días, reverendo Berlín. Buenos días, Resistencia. Ojalá los partidos se preocupasen tanto de los españoles como dicen ocuparse de España. Sí, señor, de viva voz. Así me gustan los mensajes. 627-002-002. 627-002-002. Yo creo que a esta gente le va a salir el tiro por la culata, porque anteriormente pues utilizaban los conflictos que hay aquí en España, el de Cataluña, Valencia, bueno, los conflictos que hay, para utilizarlos para preservar los privilegios que tienen. El problema está que ya no somos igual que antes, ya no somos tan tontos, ya nos podemos informar, y al fin y al cabo en este teatro que están haciendo va a terminar ganando Podemos, porque el sentido común se va a imponer. Lo de que va a terminar ganando Podemos no lo sé, ¿eh? Las encuestas lo que apuntan. Además, esto se puede hacer por una suerte de cálculos electorales, por cómo está redactada la ley electoral, ya sabéis la teoría de Ohm. Finalmente, hay unas ciertas provincias que cuentan más que otras, en fin, por toda la suma de esto, el cálculo que hace en elespañol.com, utilizando un buen proceso de datos, un sistema de procesamiento de datos, ha juntado las diferentes encuestas, ha hecho sus propios cálculos, y ayer estableció una encuesta que circuló bastante por la red y muy interesante, en el que daba una victoria, pero pírrica, al Partido Popular, insuficiente para gobernar si Partido Socialista y Ciudadanos se ponían de acuerdo. Y alguien me decía en el PSOE, hoy ese sería el acuerdo que mejor toleraría España, el de Ciudadanos-PSOE, el que menos ruptura con los ciudadanos provocaría.
lo creen, lo piensan, lo defienden, ¿no? Así que dices, podría gobernar. Yo creo que Podemos va a dar una cierta sorpresa, no va a tener el resultado tan pobre que le están augurando las encuestas, entre otras cosas porque hay mucha gente que tiene el voto, digamos, lo tiene muy interiorizado y la gente quiere un cambio. Y es verdad que da cierto miedo ver como un partido que ha conseguido movilizar y agitar al árbol de la política española, da un cierto miedo que desaparezca, ¿no? Así que le puede beneficiar el hecho de estar siendo tan mal recogido en las encuestas, porque en el último momento la gente igual lo que no quería era una mayoría absoluta de Podemos, eso provoca cierta inquietud, ¿no? Pero que la gente no quiere que desaparezca, eso parece bastante evidente. Así que yo no diría que el resultado vaya a ser especialmente pobre, sinceramente, ¿no? Pero son percepciones, porque en realidad es pura empírica, por lo que notas y palpas alrededor, ¿no? Por cómo sientes cómo la gente se está... Pero claro, efectivamente, Diego Arranz, ahí es donde pones el foco, tienes muchísima razón. Dice Diego Arranz en internet, PSOE Ciudadanos, ¿eso no es un mini gran pacto? Claro, es que al espíritu del Partido Socialista de encontrar una fórmula para conseguir justificar una gran coalición que permita mantener el sistema tal y como lo conocemos, le ha parecido un aliado muy cómodo para eso, que es Ciudadanos. No está tan intoxicada la marca como está la del Partido Popular, con profundos casos de corrupción que le golpean y con recortes muy profundos. Es una marca blanca, pero tiene un pensamiento liberal en lo económico. Creen que se pueden entender con ellos, ya lo han hecho en algunas comunidades autónomas. Así que sería una pequeña coalición con la derecha. Pero ojo, Ciudadanos es un partido muy liberal en lo económico, muy liberal. Y si tiene que provocar recortes, lo hará, sin pestañear. Y incluso cuando ha estado cómodo y cuando se ha podido pronunciar abiertamente, el discurso que escuchamos se asemeja mucho al del Partido Popular. Lo que pasa es que aparece como más sofisticado porque es alguien más joven. Dicen siempre, son muy duchados, muy limpios, huelen muy bien en Ciudadanos. Pues es un poco verdad. Pero si hoy vemos la portada del ABC y sustituimos esa imagen y ponemos a José María Aznar con 15 años menos, ese pacto por España que pide en la portada del ABC... un acuerdo que garantice la unidad territorial, que prohíba gobernar con el apoyo de quienes quieren romper el país. Ese discurso era el discurso del Partido Popular, no es muy diferente. Es verdad que Ciudadanos habla de regeneración, lo ha metido en la agenda, que el Partido Popular no lo tenía ni siquiera, ¿no? Habla de las primarias, de una cierta democracia interna. Ahora bien, luego hay democracia interna dentro de Ciudadanos, pueden presumir de esa democracia. Hemos visto que han tenido formidables problemas ahora con sus cuentas, tanto que han salido a pedir disculpas. Así que... Un recuerdo y un fuerte abrazo para esos encapuchados que se dedican a pinchar las lanchas de migrantes frente a las costas griegas. Una maravilla todo. En esta Europa que levanta vallas y monta campos de concentración, qué raro que haya chiquilladas de este tipo. No, desde luego es una de las noticias más impactantes, pero que realmente se lo lleva un medio de comunicación, no sé si es de factoría propia, como si lo han recogido otros medios internacionales, luego lo miraremos para ver. Bueno, el caso es que también en la actualidad, por supuesto, en el tema catalán, ayer a Antonio Baños, el líder de la CUP, le preguntaron, porque sabéis que está Ban Ki-moon de gira por España, se entrevistó con Pedro Sánchez, se vio con Mariano Rajoy en la Moncloa, y el caso es que le preguntaron sobre en Naciones Unidas, un estado más, dice, ¿podría hacer colapsar a la ONU? Le preguntaron al líder de la CUP, Antonio Baños, y entonces dijo, ¿cómo hacer colapsar a las Naciones Unidas? Si las Naciones Unidas nacieron con menos miembros de los que tienen en la actualidad. Los principios de la ONU, que yo sepa, los firmaron muchos menos países de los que existen ahora en la ONU. Es decir, desde el año 47, se han triplicado, no se lo digo a ojo, el número de estados. Por lo tanto, uno más no creo que haga colapsar a la ONU ni a las normas que se han dotado. Precisamente la ONU lo que reconocía, aparte del derecho a autodeterminación de los pueblos, es que el principio democrático era el imperativo en la manera de solucionar conflictos. Hay un rincón donde importa lo que opines tú.
Dice Guillem Salazar, dice, si las predicciones se han complicado con Podemos, no te quiero decir lo que supone la entrada de Ada Colau, de Compromís, de las mareas. Bueno, claro, ese es el gran reto que se abre ahora y que se abre dentro de Podemos también, ¿no? Y por eso le preguntaba antes a Ana Pastor, cuando hablábamos con ella, que va a tener a Ada Colau este fin de semana. Es una entrevista muy interesante porque con Ada Colau se están especulando muchas cosas. Para empezar, se coaliga con Podemos ahora para acudir a las generales ese partido y acuden dentro, pero hay quien ya está observando su posición como de un cierto trampolín para tomar el poder en el caso de que Pablo Iglesias decidiera retirarse de la primera línea, porque sabéis que internamente en Podemos también hay debate, hay un cierto debate sobre la continuidad o no de esta forma de entender a Podemos, la que tiene Pablo Iglesias, porque luego hay otras corrientes, la de Teresa Rodríguez, por ejemplo, hay otras formas de observar el partido por dentro, ¿no? Y entonces decían, si el resultado es muy malo a Pablo Iglesias, esto incluso se lo preguntó Antonio García Ferreras el otro día en Al Rojo Vivo a Teresa Rodríguez, y dijo, bueno, es que siempre hemos estado en permanente revisión, incluso de nuestras estructuras, ¿no? Pues dependerá del resultado electoral, veremos en qué proceso está esa revisión. Vino a decir algo así. Así que eso está en el ambiente. Y hay quien veía en ese paso de Ada Colau un cierto paso a la política nacional, ¿no? Como levantando el dedo diciendo, oiga, que yo estoy por aquí, que me estoy asomando por aquí. Pero en fin, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres La Resistencia, no estás solo. No me importa lo que opines tú. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Puedes seguirnos en las redes o en radiocable.com. Comentamos las noticias con el aroma de un café. Todas las mañanas conecta y opina tú también. En La Cafetera tú puedes seguir siempre informando. Fernando Berlín a través de las redes radiocable.com. La radio diferente, ¿quién opina? Eres tú, eres tú. Venga, si os va gustando ya esta música, si ya lo noto yo, que está ahí la disidencia diciendo, vaya, me ha pillado por sorpresa. Sí, amigos, lo sé que poco a poco os va... Luego la vais tarareando a la oficina y esto provoca buen rollo para ir en el coche ahí de camino a la oficina, que luego hay que lidiar con mucha gente, en fin, ¿sabéis? Ciudadanos es un partido que se considera de la tercera vía y creo que su homólogo europeo está en el Partido de los Liberales. Y en Europa la tendencia a clasificar al Partido Liberal es en el centro izquierda. En Reino Unido se hacía así y consideraban que los laboristas eran su aliado natural. Entonces entiendo que es una buena forma de justificarse. Mira, pues es una buena mirada sobre el asunto, ¿no? La consideración poco en el centro izquierda que tienen los liberales en otros países europeos y que probablemente será el contexto con el que el PSOE justifique su alineación, su cercanía, su proximidad a Ciudadanos en el caso de que se produzca, ¿no? Bueno, son las 9:25 de la mañana si estás escuchando este programa en directo, pero como una gran parte de nuestros oyentes lo hacen en diferido, por la mañana, por la tarde, por la noche, nos vamos a marchar, no sin antes recordaros que hay también otro periódico que se llama La Razón, hoy habla de Pujol, en fin, unos van por un lado, otros por otro, ya sabéis. Así que nos vamos. Muchísimas gracias a todos por la compañía, muchas gracias a todos por venir aquí cada mañana, disfrutad del fin de semana, que luego vienen los lloros el lunes y decimos que no lloréis por lo que no habéis hecho ayer. Llorad por lo que no estáis haciendo en este momento. Bueno, que disfrutéis. Adiós. Cuidaos mucho. Hasta luego. Al lunes. We were sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship... Se o que se ha dicho é realmente interessante, então que se valore, não como uma espécie de palavra de Deus, pero sencillamente como
palavra de um ser humano preocupado com el ser humano. That we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver pages. We would read and we sing. A quien está escuchando esto, si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás solo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Any water, any water, and if we find there's a song that's getting stronger, we will sound all our silver songs, and we will know where they belong. Now the echoes were getting louder, and a chorus filled the air. When the voices fell, they broke the spell that tied us to our silver chairs, and we sang, oh.